Tu diálogo interno nace de la historia que tú te cuentas. ¿Por qué? Porque en la historia que tú te cuentas tienes una identidad y con respecto a esta identidad tú te hablas de determinada manera, tienes pensamientos de determinada manera. Esos pensamientos son tu diálogo interno y es efectivamente eso en lo que te convierte en esa identidad, porque tú te tratas de esa manera. Hola chicos, mi nombre es Sebastián y hoy día vamos a hablar efectivamente de el proceso de creación y para esto tienes que entender que el proceso de creación empieza en el ser, no en el hacer como lo hemos dicho en varios videos. En primer lugar, tú no puedes empezar a accionar de manera distinta siendo la misma persona. No puedes accionar para tener sin sentir que lo tienes. Sentir es sinónimo de tener y sentir es sumar un pensamiento más una emoción. Cuando tú sumas un pensamiento más una emoción, lo que estás haciendo es crear una vibración, que también lo conocemos como sentimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes que juntar un pensamiento, en este caso el pensamiento es un deseo creíble. Como por ejemplo, no tienes que pensar en el deseo en sí, tienes que pensar en la identidad que opera este deseo. Porque imagínense, tienes que aprender a visualizar, ver con los ojos de la fe. Y esto es ver con los ojos de la mente, imaginar en otras palabras. Entonces, tú tienes que imaginar. ¿Y quién es el que imagina? Pues es tu nueva identidad. Entonces, cuando tú empiezas a tener una nueva visión, pues tienes una nueva identidad. Y esa nueva identidad, pues, tienes que creerla posible para poder empezar a salir de este sistema, para empezar a crear un nuevo sistema. ¿A qué me refiero? A que si tú ves algo, te tienes que empezar a percibir de otra manera. Tienes que ser la persona que ve eso. Entonces, eres esa persona, te percibes como esa persona porque te crees capaz de poder alcanzar lo que esa persona ha alcanzado. Porque imagínate que yo tenga un deseo muy grande. Siendo empleado, pueda soñar tal vez con tener una empresa que genere $10,000. Pues el simple hecho de pensar en esto me hará sentir mal. Porque en primer lugar, no sabré cómo. En segundo lugar, es un deseo muy lejano a mi forma de pensar actual. No es mi siguiente paso. Entonces, esto quiere decir que tenemos que respetar los tiempos de Dios. Es por eso que nosotros nos encontramos en el lugar perfecto, con las circunstancias perfectas que nos están haciendo aprender lo perfecto para poder nosotros aplicarlo en nuestra vida. Dios es perfecto. Él es tu Padre y Él quiere darte todo, pero no te lo va a dar hasta que tú no sepas cómo administrarlo. Es como un padre, ¿no? No es que no te quiera, no es que no te ame, simplemente ve que todavía no estás preparado. Cuando estés preparado, Él te lo dará todo. Pero para ello tienes que ser. Entonces, cuando tú empieces a ser, te empiezas a percibir, empiezas a ver con los ojos de fe ese deseo alcanzable. Porque vuelvo al tema, si es un deseo demasiado grande, al pensar en eso pensarás en su ausencia, al no tener un plan. Entonces, ¿qué es lo que va a empezar a pasar? Va a empezar a pasar de que tú efectivamente no vas a accionar, porque ese deseo muy lejano te va a hacer que tú relaciones eso a un sentimiento negativo. Y al relacionarlo a un sentimiento negativo, pues se te viene la parálisis o el miedo, o la huida. El miedo que da como consecuencia la parálisis o la huida. Entonces, cuando tú entiendes que tienes que tener un deseo para poder ganar fe, un deseo que sea creíble, puede ser un deseo grande, pero tu primer paso siempre debe ser creíble para que tú puedas alcanzarlo. De esto se trata. Entonces empieza a ponerte deseos alcanzables, logrables para tu forma de pensar. ¿Por qué? Porque imagínate que mi compañero hizo algo, pues yo voy a tener fe de que también lo puedo lograr. ¿Por qué? Porque es mi compañero. Entonces es eso. Y no simplemente porque un compañero lo ha conseguido, sino por la fe que tú tienes al pensar en eso. Por ejemplo, ¿no? Yo creo que para mí es posible hacer mi canal de YouTube y poder monetizarlo. Claro que sí. Si tú lo crees, es posible. Si tú tienes la creencia de que eso es posible, lo vas a lograr. Porque según tu fe se te dará. Y la fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera.
En otras palabras, es la creencia de que tú tienes de poder lograr eso. Mientras más tengas la creencia de que eso es posible para ti, pues más cerca está de que tú lo sientas en posesión tuya y puedas imaginarte viendo lo que esa persona vería para que te puedas sentir como esa persona. Porque recuerda que el sentir es ese pensamiento, es esa identidad, es esa visualización, es esa nueva identidad con la que tú te estás autopercibiendo, más esa emoción, y te sientes esa persona, sientes que ya lo tienes. Eso es efectivamente ser. Y eso es efectivamente lo que tú tienes que empezar a hacer para que puedas accionar. Porque la acción, y esto es un gran problema, ¿no? Y siempre lo explico, la acción no se utiliza para que tú puedas cambiar tu persona. Es por eso que las personas inician un negocio y lo dejan. Inician un hábito y no lo logran. ¿Por qué? Porque tratan de cambiar su accionar. Porque creen que accionando con el tiempo se convertirán en la persona. Pero no. Porque tu mente sigue igual y al final tu mente alineará lo que tú crees con la realidad. Por ende, si empiezas solo a accionar de manera distinta, sin ser, sin sentirte esa persona, pues al final terminarás abandonando o dejando ese hábito que has iniciado. Entonces, lo principal que debes hacer es empezar a enfocarte en ser. Una vez que tú sientas que eres eso, utilizas la acción como consecuencia de lo que ya eres. Utilizas las afirmaciones como consecuencia de lo que ya eres. Es por esto que las afirmaciones se utilizan muchas veces teniendo ese pensamiento, ¿no? Esa nueva identidad. Por ejemplo, puede ser una identidad. Yo soy rico. Es una nueva identidad. El logo creador es el yo soy, recuerde. Entonces, este logo creador lo que hace que es tener la identidad, el pensamiento, más la emoción positiva. Y justamente ahí hablamos de qué. Puedes decir, yo soy rico, yo soy abundante, ¿no? Y lógicamente que al principio ni siquiera te lo vas a creer cuando estamos hablando de afirmaciones, ¿no? Y lógicamente también no te vas a creer tú, por ejemplo, si quieres un deseo alcanzable, no se dice que sea imposible. Cuando me refería a que el deseo debe ser grande, se puede sentir, pero toma más trabajo. ¿A qué me refiero? Aquí imagínate, ¿no? Que tú dices, yo soy abundante. Lo tienes que relacionar a una emoción. Ya tienes el pensamiento. Para sentir, para hacerlo, tienes tú que sentirlo. Entonces, empiezas a imaginar que ya lo tienes, ¿no? Y empiezas a tener esa sensación de que en tu bolsillo tienes el dinero suficiente para pagar el mes. Es un deseo alcanzable, pero la abundancia, lógicamente, es relativa para cada uno de nosotros. Porque para un millonario, lo que gana, lo que para mí podría ser mucho dinero, para un millonario es pobreza. Entonces, que la abundancia es sentir que tienes más que suficiente. Entonces, cuando tú sientas que tienes más que suficiente verdaderamente, cuando tú sientas eso, que sí puedes llegar a fin de mes y te sientes rico, y sientes esa energía de sentirte abundante. Cuando sientas eso, efectivamente, es cuando tú puedes hablar, porque ya tienes el sentir, ya tienes el ser. Ahora puedes hablar como consecuencia, como confirmación de lo que tú ya eres. Es por eso que las afirmaciones no te convierten. Te convierte lo que sientes cuando dices las afirmaciones. Y si cuando dices las afirmaciones pues estás sintiendo escasez, estás sintiendo, no sé, cualquier cosa menos lo que estás diciendo, pues vas a recibir lo que tú sientes, no lo que dices. Porque al final el lenguaje de Dios, la única manera que nosotros tenemos de comunicarnos con nuestro Padre es a través de la energía. Es a través de la energía, porque al final, imagínate, es como que yo digo, gracias por este vaso de agua, Padre. Gracias, estoy muy agradecido. Estoy siendo, ¿no? Siento que yo soy esta persona, siento. Estoy vibrando en esa persona. Por ende, la vida me devolverá, por ley de atracción, más de esta vibración a mi vida. Lógicamente, digo, yo envío esta vibración del ser y la vida me devuelve situaciones que me hagan sentir más de esta emoción que estoy sintiendo de ser esa persona. Entonces, ¿qué quiero decir? Que te empieza a traer el cómo, que te empieza a traer las personas, que te empieza a juntar con las personas que te hacen o las oportunidades, o empiezas a ver otras cosas que antes no veías. Y hoy en día, esas cosas que no veías antes, hoy las ves, que te van a llevar a sentir efectivamente eso que estás emitiendo.
¿Por qué se da esto? Porque efectivamente el pensamiento más la emoción lo que hace es generar la vibración, habíamos dicho. Por ley de atracción atraemos, ya lo estamos explicando. Pero dicho de otra manera, nuestro inconsciente crea nuestra realidad. Porque nuestras creencias se albergan en nuestro inconsciente. Y tú entiendes que el inconsciente tiene tu identidad, ¿no? De yo soy, yo soy. ¿Y cómo pasas un pensamiento consciente al inconsciente? Porque estos son pensamientos automáticos, identidades automáticas, creencias sobre ti automáticos. ¿Cómo lo pasas? Pues efectivamente emocionalizando ese pensamiento. O sea, lo que suelta la vibración es el inconsciente. Y cuando tú emocionalizas un pensamiento, o sea, sientes, estás mandando un mensaje al inconsciente de decirlo, lo siento pero no lo veo, lo siento pero no lo veo. Y entonces el inconsciente, como su trabajo es alinear tus creencias con tu realidad para que tú te sientas cuerdo, porque todos vivimos en el mismo planeta, pero no todos vivimos en el mismo mundo. Cada uno vive en su mundo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a empezar a alinearte con esas situaciones que te van a hacer reafirmar esa creencia que tú eres. Pero para que sea creencia, pues primero tienes que forzarlo y va a mandar la señal, no, esto es, hasta que pum, lo acepte como cierto el inconsciente a través de la repetición continuada de este pensamiento emocionalizado. Lo que va a pasar que al final se va a volver automático. Va a ser totalmente automático. Entonces, lo que tú debes perseguir, lo que tú debes lograr en tu realidad es empezar a sentir para accionar como consecuencia, para afirmar como consecuencia. Porque una afirmación al final, si tú sientes, ¿no? Y volvemos a esto del sentir. El pensamiento lo puedes emocionalizar con ese sentimiento de sentir que ya lo tienes, ¿no? Imaginas, un día, 2 días, 3 días. Y justamente esto se tiene que realizar cuando tu mente inconsciente está más sugestionable. Y el momento más importante es antes de dormir. Cuando estás relajada. Cualquier momento que esté relajada la mente es sugestionable. Entonces, ¿qué va a empezar a pasar? Va a empezar a pasar de que efectivamente vas a poder, en ese momento de relajación de la mente, vas a poder pasar ese pensamiento emocionalizado y volverlo una creencia mucho más rápido. Y entonces, si tú empiezas a decir soy rico, y lo sientes verdaderamente, y porque lo has hecho tantas veces, de que has cultivado esa sensación de abundancia dentro de ti, o sea, lo que quiero llegar es de que mientras más cultives esa sensación de abundancia dentro de ti, porque al principio de decir, lo siento, no, yo soy, no vas a sentir nada. Pero luego haces consciente tu cuerpo, te pones en momento presente, te imaginas, sientes como si ya tuvieras el dinero en tu bolsillo. Entonces empiezas a sentir eso a través de la repetición continuada. ¿Por qué? Porque mientras más cultives esa sensación de abundancia dentro de ti, más vas a tener resultados en el exterior. Y a lo que me refiero es de que efectivamente lo puedes hacer imaginando o lo puedes hacer con otra emoción, como por ejemplo, yo soy rico, tengo la identidad, el pensamiento, me falta la emoción. ¿Qué hago? Agradezco mi momento presente. Agradezco lo que tengo. Gracias, Padre, por todo lo que tengo. Ya le estás emocionalizando. Gracias por la abundancia que tengo. Uy, tienes 5 naranjas, pero para ti es abundancia. Y tú vibras en eso. Y efectivamente eso es lo que estás creando. Entonces, se trata simplemente de emocionalizar este pensamiento para que como consecuencia tú puedas accionar, para que como consecuencia tú puedas decir, para que como consecuencia tú puedas afirmar. Y no como consecuencia, sino como confirmación. Porque la acción es la consecuencia de tus pensamientos. Y el pensamiento genera una emoción y estos dos generan la vibración o también llamado sentimiento. Y desde ese punto tú puedes accionar. Desde ese punto tú puedes ser esa persona para confirmar a través de tus acciones y tus palabras que eres esa persona. Entonces, la historia que tú te estás contando dentro de tu mente, la manera en cómo tú cómo tú te ves, ¿no? Por ejemplo, a ti te pasó algo, puede ser, no sé, en fin, te abandonaron, ¿no? Entonces, la historia que tú te cuentas, tú tienes un papel en esa historia. Y en esa historia, ese papel es tu identidad, es tu logos creador, lo que estamos explicando ahorita, ¿no? Es tú, por ejemplo, yo soy el abandonado, entonces yo soy víctima, ¿no? Entonces, tienes el logos creador, lo relacionas a una emoción
Y como ya está dentro de tu mente, como ya eso está implantado durante años a través de la repetición, de la emocionalización negativa, se ha vuelto una creencia dentro de ti, ya es eso, entonces el inconsciente va a empezar a alinearte con situaciones que te hagan sentir de que eres eso, de acuerdo a la historia que te estás contando. Y entonces esta historia lo que va a hacer que te va a poner una identidad. Esta identidad va a crear tu realidad porque la identidad es la creencia sobre ti y la creencia se alberga en el inconsciente. Y el inconsciente alinea lo que tú crees con tu realidad para que confirme tu sensación de estar cuerdo. O sea, que te va a alinear, si eres víctima, pues te va a alinear con, como por ejemplo, una persona que te haga sentir víctima. Un trabajo donde te maltraten y te hagan sentir víctima, ¿no? O sea, te va a alinear con todas esas situaciones que reafirmen esa creencia, porque eso eres. Entonces, tienes que empezar a cambiar tu historia, porque en primer lugar tienes que comprender que las personas que te hicieron daño no lo han hecho por ti, lo han hecho por su experiencia de vida. Ellos no te hacen daño a ti, ellos hacen daño. Y tienes que dejarte de tomarte personal todas las cosas que han sucedido en tu vida. Porque las personas hacen lo que han hecho con ellos. Si una persona te menosprecia es porque a esa persona la han menospreciado. Entonces, tú como, yo te digo, ¿no? Si tú vas en la calle y golpeas a una persona y esta persona te puede insultar, tú puedes reaccionar, pero te estarías faltando el respeto a ti mismo. Porque el que tiene que cuidar su cuerpo eres tú, no la otra persona. Entonces tienes dos opciones, reaccionar, insultarte, pelearte, o simplemente comprender a la persona y decirle, pero esta persona, ¿qué habrá tenido en su día? ¿Qué habrá pasado con su familia? ¿Habrá tenido un mal día? Más atrás, ¿qué habrá pasado en su niñez? ¿Qué habrá pasado? ¿Le habrán dado amor? ¿Habrá tenido padres? Para que llegue a tener este comportamiento. Porque cada uno da lo que tiene. Y no te tienes que hacer personal lo que las personas te dan, porque es lo que ellos son. Y entonces en este momento dejas de hacerte víctima y dejas de contarte esa historia y entiendes que la persona que supuestamente te hizo daño, que supuestamente te abandonó, pueden ser tus padres que tú inconscientemente creíste, ¿no? Porque de niño papá se fue y mamá se quedó sola y entonces tú empiezas a creer que efectivamente te abandonaron. Y tú dices, yo soy el abandonado. ¿Y qué eres? La víctima. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a tener una vida de mierda. Personas de mierda, trabajos de mierda. ¿Por qué? Porque tu identidad es eso. Pero imagínate que de niño tú hubieras tenido otra identidad donde te hayan hecho creer que tú eras el mejor, te hayan hecho creer que tú puedes, que tú eras el campeón. Pues si tú te hubieras considerado como un campeón, si tú te hubieras considerado como el ganador, si tú te hubieras considerado como el exitoso, lo que hubieras tenido como resultados es de que la vida te iba a alinear con situaciones que te hagan sentir más de esa identidad que tú eres. Porque habíamos dicho que cuando tanto emocionalizar, ¿no? Porque a un niño tú lo emocionalizas al final, le dices, eres mi niño, campeón, pum, le das un beso y ya relacionó la identidad con la emoción positiva y pum, creó una creencia, una identidad, un autoconcepto a través de lo que les estoy comentando desde el principio. Entonces es de esa manera como tú tienes que empezar a dejar de hacerte la víctima y empezar a contarte de diferente manera tu historia. Porque las personas no han actuado porque te odien. Las personas han actuado por lo que ellos son y han hecho que creían lo que era mejor en el momento. Entonces, cuando tú comprendes esto, comprendes hasta que, imagínate este suceso, ¿no? Habíamos mencionado de que papá se fue, mamá se quedó. Al final, imagínate que hubieran quedado juntos. Tú hubieras crecido en un entorno donde faltaba el respeto a tu madre, tú no hubieras faltado el respeto a tu padre. Y entonces, dime, ¿eso no es peor? ¿Acaso no fue lo mejor que tuvo que pasar? Entonces, ya no te cuentas la historia donde tú tomas el papel de víctima. Empiezas a entender de que ellos actuaron por lo que ellos creían. Y tú no tienes que culparlos. Es por eso que hablamos del perdón. Y el perdón lo que hace es abrirte las puertas a las bendiciones. Y termino con esto porque el perdón lo que hace es comprender a la persona para dejar de culparla,
para que tú puedas darle una oportunidad de que esta persona se arrepienta, independientemente si se arrepiente o no, eso no es tu problema, porque el perdón al final es para ti. Porque si tú no perdonas, vibras en odio y ese odio sale de ti y por ende regresará a ti. Porque eso es la ley de atracción. Es por eso que lo que tú te resistes persiste. Porque si tú te resistes a no perdonar, si tú te resistes a algo, a cualquier cosa, ¿dónde está tu enfoque? Tu enfoque está en lo que no quieres, en lo que te resistes. Por ende, lo sigues creando. Por ende, no vas a poder dejar de enfocarte en eso. Y no vas a poder dejar de crearlo. Por eso tienes que, en primer lugar, enfocarte en lo que quieres que pase. Perdonar, porque cuando tú perdonas, tu enfoque deja de estar en el odio, deja de estar en el rencor, deja de estar en esa identidad de mierda que tú te haces la víctima y puta madre y la cagas. Entonces, tienes que empezar a contarte una nueva historia, donde todo es por eso tener una mentalidad ganadora. Es como que si se cae la lluvia, todos odian la lluvia, pero tú entiendes que es para que crezcan las plantas. Siempre posicionas tu mente en un lugar de beneficio para ti. Crea una historia donde tú te vas a poner en un lugar de beneficio y vas a creerte el campeón y vas a creerte el mejor y te vas a empezar a contar otra historia. Ya no eres la víctima, eres el fuerte. Ya no eres la víctima, eres el que superó. Ya no eres la víctima, eres la persona que logró. Entonces cambias tu autoconcepto, cambias la manera cambias tu historia que te cuentas. Al cambiar tu historia que te cuentas, cambias tu autoconcepto, cambias tu diálogo interno. Y si tú cambias tu mente, pues tu realidad alineará todo lo que tú crees para que te sientas cuerdo. Bueno, chicos, les espero y les invito a un grupo de WhatsApp que justamente ya estamos compartiendo todos los días reflexiones para poder compartir. Y si tienen alguna duda o cualquier inconveniente, pues lo pueden comentar. Les dejo el link en la descripción para que puedan unirse. Hasta luego, cuídense mucho. No se olviden darme like y suscribirse. Y si quieren, dejen un comentario. Chao.